amigos. Esto significa... 14 caimanes. Canales. Un cocodrilo de Como te veo tan exótico ahí. No sé. Le falta la gorrilla de New York. Fíjate de la playa. En montañas, ¿no? Montañas. Dios mío. Comencem. Ahora os lo leo todo, no os preocupéis. Vale, Esto es el guión, vamos a ver punto por punto. Muy bien. Bienvenidos a todos Igualmente, eso es al tema, gracias, de puntos de acupuntura. Vamos a llamarlo a partir de ahora bien, lo de punto, lo de meridianos, son cositas, no es que esté mal, pero hablemos con más corrección. Aunque comúnmente se llaman puntos, el carácter en sí, que es este de aquí, significa más cavidad o hendidura o apertura, que es mucho más correcto y nos va a ayudar mejor a entender qué es lo que estamos estudiando. Por lo tanto, carácter es este de aquí, que literalmente significa Perdón, me he llamado. Ahora. puerta. Ah, sí, es que Yo paso. Entonces, quedamos en hendidura, de hecho esto significa literalmente hendidura o cavidad, ¿no? O no tan literalmente apertura. Para que tengáis un visual, si yo a una pared de yeso le doy un puñetazo, ¿qué va a quedar en la pared? la marca. Va a quedar una hendidura, va a quedar un huequecito, no llega a ser un gran agujero, no es una cueva, esto no significa cueva. Esto significa eso, significa como lo contrario de un bulto hacia adentro, ¿no? Una hendidura o una cavidad. Un sitio donde la superficie, que de hecho veréis que las cavidades de acupuntura nos comunican con la superficie, es otra forma que tenemos de comunicar el interior con la superficie. ¿Cuál era otra vía, otro camino que teníamos para comunicar el interior con la superficie? ¿Os acordáis? Esto lo vimos en el otro tema. ¿Cómo se comunican los órganos internos y la sintomatología de los órganos internos con la superficie? A través de los ojos, de los órganos de los cinco sentidos, muy bien. Sentidos. Y también a través de ¿qué? Por el cuerpo. De los canales. Exacto. Pues los puntos igual nos van a servir como esa vía de doble sentido para comunicar lo que nosotros llamaremos interior-exterior, para hacer la comunicación interior-exterior. Pero bueno, que quede claro la terminología básica, principal, lo llamaremos cavidad, a mí me gusta llamarlo cavidades, podéis llamarlo hendiduras o como mucho, estirando un poquito más ya lo literal, aperturas, una apertura al exterior de algo del chi, de hecho no de algo, del chi que corre por el interior, es eso literalmente. Muy bien, también debemos entender que los puntos van a ser, o las cavidades, podemos llamarlo punto, pero que sepáis que mejor dicho cavidad. Igual que meridianos, algún día se me escaparán meridianos, pues sabemos que mejor canales. Estas cavidades van a ser por donde se manifieste la patología. Como hemos dicho, al ser una conexión interior-exterior, nos van a servir para poder diagnosticar y para ver qué es lo que está ocurriendo dentro del cuerpo. De hecho, los puntos extra y los puntos ashi, estos de aquí, que son los primeros que estudiaremos, aquí vamos a estudiar primero los puntos de los 14 canales principales. A veces se habla de los 12 principales, a veces de los 14. ¿Por qué? Porque tenemos los 12 principales más 8 extraordinarios. Pero dentro de esos 8 extraordinarios hay 2 que son bastante principales. Están a caballo entre los extraordinarios y los principales. ¿Quién se acuerda de cuáles son esos 2? Muy bien. Aquí tenemos los 12 principales más el Tumae, que se escribe con D, se pronuncia como si fuese una T, Tumae, y el Genmae, aunque se escriba con una R, sí, suena como una J, ¿no? Una J suave catalana. Genmae. Entonces tenemos los 12 principales más el Tumae y Genmae, son los 14 canales principales. ¿Y por qué? Esto ya es pregunta para anotar. ¿Por qué estos dos canales a veces se unen a los principales y no se quedan como extraordinarios? ¿Quién me lo sabría decir? ¿Cómo? Hemos dicho que tenemos, en el tema anterior, estudiamos los canales. Dijimos, tenemos 12 canales principales, que son los más importantes. Mr. Bob, luego nos tocaremos. Son los canales de toda la vida. Y luego teníamos 8 canales extraordinarios.
Dos de esos canales eran el Tumai y el Genmai. ¿Sí? Y luego teníamos el faja, el estratégico, Sí. el del talón, ¿os acordáis? Esos eran Sí. los canales extraordinarios. Ahora os estoy agrupando los canales de forma diferente. Os lo acabo de cambiar. ¿A nadie le sorprende esto? Ahora os acabo de decir, no, son 14 los principales. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me sabría decir por qué ahora Perquè el nos Dumai i el agrupamos Genmai así? són estan aquí en el centre, també estan Los dos están estan conectados. en el Frío, com frío, es deia el d'això? frío, frío, Porque los dos están conectados entre sí. frío, frío. Vale, sí, ja. Yo me callo. Tú lo sabes. Es el buen Yo me callo, es Mr. Proper. ese es el control del gobernador, ¿no? A ver, Mr. Bob, aquí tenemos al señor Bob, ¿vale? Y veis que aquí tenemos los 12 canales principales, llenos de puntitos, y también sale Sí. el Genmai, y también sale el Dumai. Aquí salen el Dumai y el Genmai. Sí. Pero yo no veo canal faja, ni veo canal del talón, ni veo canal estratégico, ni veo ningún otro canal. ¿Ves? Aquí también me lo han puesto así, me han puesto 14 en vez de 12. ¿Por qué? Os doy una pista. ¿Qué estamos estudiando hoy? Puntos. No lo habéis estudiado, ¿eh? Por lo que veo. Perquè està carregat de punts, però el resto de això... ¡Ah! Caliente, 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 caliente. Ah, vale. Ah, por ahí van los tíos. Entonces, Y va Pero por ahí, también va van por por el este, culo. pero también van por Y va por el culo, Juan. Perquè són els que tens... Perquè coincideixen amb els punts normals. pobrecito, Mr. Floyd también tendría mucho que decir aquí. Pues será porque van también por este externo, ¿no? La piel. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Bueno, luego No, se pone, se queda así. se queda así. Empalado. Empalado, pobrecito. Pobre Bob. A ver, vamos, esto es una tontería, pero quiero haceros pensar un poquito. Hemos dicho que hay 12 canales principales y 8 extraordinarios. Ahora os lo acabo de cambiar. Os digo que hay 14 principales y luego quedarían 6 extraordinarios. Lo hacemos así. Pero desde este punto de vista, ¿por qué lo agrupamos así? Porque si os acordáis... Els extras només coincideixen amb segons quin punt ¡Ahí! de canals i aquest és tot el canal sencer que té punts. Ahí, muy bien, muy bien. Traducción. Gracias. Un gallifante. Un gallifante. Un gallifante. Porque los 12 canales principales son principales, porque como veis son los que llevan los puntos. ¿Vale? Todos los puntos principales, no todos los puntos de acupuntura, sino los 361 principales que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de más de 361, pero los principales están dentro de estos 12 canales. Y también tenemos el Genmai y el Tumai, que tienen sus puntos propios. Al tener puntos propios, por eso ahora los estamos incluyendo dentro de los principales. Todos los demás, los extra y los ashi, no van a ser puntos propios. Los canales extraordinarios, como muy bien has dicho, comparten sus puntos con los principales. Y luego los ashi y los extra están totalmente fuera de canales, completamente fuera, por lo tanto no tiene sentido hablar de canales, porque no pertenecen a ningún canal. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Se entiende ahora? Bien. Entonces, los puntos que vamos a estudiar hoy, o las cavidades que vamos a estudiar hoy, hablaremos de los que pertenecen a canales principales, incluyendo los 12 principales, más el Tumai y el Genmai. Hablaremos de los extraordinarios, que son puntos con nombre, son puntos con una localización fija, con su nombre y apellidos y puntos de hechos y derechos, pero que no están ligados a ningún canal en particular. Y luego hablaremos de los puntos ashi. Los puntos ashi son porque es donde el paciente dice, ah, sí, aquí me duele, aquí. Son puntos reflejos o de dolor. Y estos aparecen y desaparecen dependiendo de la patología del paciente, dependiendo de la condición del paciente. Por lo tanto, los ashi, al aparecer, desaparecer, ahora estoy aquí, ahora no estoy, e incluso cambiar de sitios, pues no tienen ni localización fija, ni siquiera nombre fijo. Son lo que se llaman puntos dolorosos. ¿Que los usaremos para qué? Los usaremos para el tratamiento y los usaremos para el diagnóstico.
¿Dónde te duele? ¿Te duele aquí? No, ¿te duele aquí? No. De hecho, una de las teorías de la acupuntura dice que incluso los canales principales aparecieron así. Alguien se iluminó la bombilla y dijo, estás enfermito, te voy a apretar por todo el cuerpo y tú me dices dónde te duele. Y así otro paciente tras otro paciente tras otro paciente, al final se fueron identificando patrones, al final se fueron identificando puntos que se parecían estar ligados o en línea, y poquito a poco es una de las teorías, nunca lo sabremos, pero una de las teorías que tiene sentido es que los 12 canales principales y los puntos principales aparecieron así, como Ashi. Otra cosa que no es teoría, que lo sabemos ya a ciencia cierta, es que algunos de los puntos principales antes eran extraordinarios. Estaban ahí, tenían un nombre, estaban fijos, los conocíamos, pero todavía no se sabía bien con qué canal estaban ligados, y hubo un libro, un doctor, y a partir de X tiempo en la historia de la acupuntura decidieron, pues mira, a partir de ahora lo incluimos tal. Un ejemplo clarito del siguiente punto que va a saltar de aquí a aquí es el yin tan. El yin tan, entre las cejas, lo conocemos ahora como punto extraordinario. Sin embargo, está en el camino y está ligado, y patológicamente, y fisiológicamente, está muy relacionado con el tu mae. O sea que es solo una cuestión de tiempo que alguien diga, pues mira, a partir de ahora, decretazo. El yin tan va a ser parte del Tumai y cambiaremos los números del Tumai y le añadiremos uno más al Tumai. Tendría sentido, ¿no? Todavía no ha ocurrido, pero ha ido ocurriendo con otros durante la historia. Aquí los tengo apuntaditos, ya hablaremos de ellos. Bien, esto es la introducción. Hoy vamos a ver clasificación, que es básicamente lo que ya os he adelantado. Luego veremos la nomenclatura. La nomenclatura, otra de las cosas que me gusta a mí hacer diferente de otros profesores o de otros centros, es que, si os habéis fijado, claro que os habéis fijado, cada vez que estudiamos un punto, yo me preocupo mucho en qué, en haceros el dibujito, el carácter, el kanji chino, en explicaros qué significa, en explicaros el porqué de por qué se llama así este punto, etcétera, etcétera. Otras escuelas no se preocupan por falta de tiempo, por falta de interés, y os dicen el 12 de tal o el 15 de cual, y ya está, me dejan ahí. Sin embargo, los puntos tienen un nombre por una razón muy específica, y ese nombre no solo nos ayudará a recordar el punto y para qué sirve, sino que nos ayudará a entender ese punto, con qué lo podemos relacionar, cuándo nos va a ayudar, por qué nos va a ayudar, de una forma mucho más profunda, si sabemos por qué le dieron ese nombre. Los nombres no son arbitrarios. De hecho, el Su Wen y el Pivote Milagroso y muchos libros clásicos dicen que el nombre de los puntos tiene un significado muy profundo. No es así al tuntún, porque alguien lo bautizó así, sino que le dieron muchas vueltas antes de bautizarlo. Y eso, además, secundariamente también aprendemos chino, que no está mal, estamos estudiando medicina china, tenemos nociones de chino, el saber no ocupa lugar, nunca nos puede hacer daño eso. Pero los nombres van a ser importantes, saber el por qué, cómo, cuándo, y si es un nombre de agua, o es un nombre de montaña, o es un nombre de una localización anatómica, simplemente. Luego hablaremos de localización. Evidentemente, si no sabemos localizar el punto, no vamos a tener efecto terapéutico. Sí que es cierto que si estoy cerquita, tampoco hace falta tener una precisión de cirujano, si estoy cerquita del punto, normalmente, históricamente se habla del diámetro de 1 euro. Una moneda de oro es más o menos así, esto en centímetros que son... Es como en inglés se habla de 1 pulgada más o menos, ¿no? ¿Esto qué son? ¿2 centímetros y pico? ¿1 centímetros? Una moneda de 2 euros. Sí, un circulito así, más o menos. Si estamos más o menos a este diámetro del punto, obtendremos el beneficio terapéutico. Pero si estamos justo en la cavidad, donde es la cavidad sí que es más o menos donde entra un dedo, ¿no? Lo que sería la yema de un dedo, sobre todo el dedo índice, ese sería el diámetro de la cavidad en sí. Ahí es donde va a tener el máximo efecto terapéutico. Y a veces, incluso, acierto el nervio o acierto algo más concreto, y el de chi, que es la llegada del chi, es mucho más potente, llega antes y da más sensación al paciente. En esos casos, toca la lotería y tengo pues, efecto extra. Pero no es necesario siempre tocar el nervio. Eso sí que ya sería
tener mucha puntería, porque el nervio es más o menos del diámetro de la aguja. Si esto es mi aguja ahora y esto es el nervio, para acertar, ¿no?, la aguja con el nervio hay que tener mucha puntería o mucha suerte. Ocurrirá varias veces, os ocurrirá, a mí me ha ocurrido y a todos nos ocurre, pero tampoco es necesario buscar eso siempre para tener efecto terapéutico. Lo que sí debemos de tener es un diámetro más o menos del dedo, que es donde está la cavidad en sí, y si algún día falláis un poquito mientras estéis, ¿veis?, más o menos al diámetro de una moneda, también tengo efecto terapéutico, pero si me voy más lejos ya no. Si me voy más lejos ya estoy fallando el punto completamente. Por lo tanto, localizar el punto va a ser importante. Esto es de cajón, no sorprende a nadie. ¿Cómo vamos a localizar los puntos? De tres formas. Vamos a hablar de proporciones anatómicas. Hablaremos proporcionalmente, dividir el brazo de aquí a aquí y diré que hay tantos tsun. O dividir el abdomen del ombligo al pecho y diré que de aquí a aquí hay tantos tsun. O dividiremos la cabeza de ceja a ceja y de aquí a aquí diré que hay tantos tsun. Hablaremos de proporciones. Eso son proporciones. Las proporciones nos van a ayudar mucho con gente que son muy diferentes del terapeuta. Gente muy pequeñita o muy grande, usaremos más las proporciones que nuestros dedos. Porque si os acordáis, cuando hablaremos de dedos, los dedos tienen que ser los dedos del paciente. Pero a la práctica no le cogemos la mano al paciente y le decimos, déjame tomar un momentito, a ver, voy a encontrar los puntos con tus dedos. En la práctica usamos nuestros dedos. Pero ¿qué ocurre? Que si mis dedos y los del paciente son muy diferentes, porque el paciente es muy grandote o muy pequeñito, esto a lo que ya estoy acostumbrado me va a engañar un poco. Entonces voy a tener que recurrir a las proporciones y va bien saberlas. O las referencias anatómicas también me pueden engañar. Normalmente no, porque las referencias anatómicas son huesos que sobresalen, la clavícula, el codo, el hombro, la cadera, el pubis, la rodilla. Estas referencias anatómicas engañan poco. Pero hay una que sí que nos engaña a veces. En clase ya ha salido, ¿os acordáis? No No te acuerdas, tú no te acuerdas, ¿verdad? Bueno. El ombligo no todas las personas lo tienen en el mismo sitio. Hay ombligos que están un poquito más arriba, un poco más abajo. Pues volvemos a lo mismo. Si yo estoy intentando encontrar un punto usando referencias anatómicas y tengo una de esas personas que el ombligo lo tiene desplazado, o gente que ha tenido accidentes, operaciones y tienen cosas desplazadas, ¿qué hago? Vuelvo aquí, vuelvo a mis proporciones. Por eso que hoy estudiaremos las proporciones un poquito, luego os lo apuntáis, tampoco es tan complicado, pero que nos va a ayudar. Nos ayudará a encontrar el punto, que es lo más importante. Luego hablaremos de los puntos específicos, que esto ya os aviso, haremos un break antes de esto. Esta es la parte espesa del tema de hoy. Todo esto es bastante ligerito, esto es la parte espesa, o sea que haremos una merienda, un break, beberemos, comeremos y atacaremos esto cuando estéis fresquitos. Y por fin, no entrar a la pizarra, hablaremos de las proporciones terapéuticas, las propiedades terapéuticas, perdón. Propiedades terapéuticas un poco en general, porque cuando estudiamos los puntos por particular en clase, cuando hacemos las clases prácticas, ahí ya lo estudiamos más a fondo. Hoy vamos a dar unas pinceladas generales para que tengáis una idea de terapéutica, de propiedades, eso. La palabra no tiene sonido. Propiedades, me voy a apuntar. Propiedades terapéuticas. Bueno, ese es el guión. Ahora pregunta, hasta aquí. Pues vamos, a ver, la clasificación. Los puntos de los canales principales. Ya hemos dicho que son 361, apuntar. Dentro de los 14 canales principales, ahora vemos los 14 principales, son 361. Entonces aquí, 361. Y me van a ayudar para curar las enfermedades de los Sanfu. Aquí tenemos 361 puntos en total, o cavidades, ¿no? Y me curarán los Sanfu. Evidentemente, estamos hablando de puntos que están relacionados con canales. Los canales, ¿cómo los llamamos? Aunque los llamamos en chino, luego siempre tienen una correlación con un san o con un fu, con un órgano o con una víscera, ¿sí? A excepción del tumai y los rimai. Entonces, esos puntos, como era de esperar, nos ayudarán para curar las patologías particulares del san o fu con el que estén directamente relacionados.
Luego, vamos a hablar de los puntos extra. Ya os he adelantado que son puntos que no tienen canal, son puntos nómadas, que están por ahí de por libre. Son efectivos en patologías específicas, así como los puntos de los canales van a estar relacionados siempre con el SAM o con el FU que le toque. ¿Son efectivos? Son efectivos para patologías específicas. Tendremos patologías no directamente relacionadas con un SAM o con un FU. ¿Os acordáis el tema que estábamos haciendo en Qigong, los de Qigong? El último tema que hicimos eran patologías relacionadas fuera de los SAM-FU. Y hablamos de migrañas, hablamos de cosas que no necesariamente... Hablamos de problemas de los calentadores, o problemas incluso de los dantiens, o problemas del Shen, que estaban no tan directamente relacionados con el canal de corazón, por ejemplo. Pues estos puntos extra nos van a ayudar mucho en esos casos. Veréis que diagnosticaremos puntos extra cuando tengamos enfermedades que se salen de la norma de los SAM-FU. ¿Qué más son los puntos extra? Ya hemos hablado del Yin-Tang, que es uno que se relaciona con el Tu-Mae. Algunos se relacionan con los canales, y esos son los que tarde o temprano, si vemos que la relación va a más, eventualmente se incluirán dentro de los canales. Otros están completamente alejados fuera y no tienen relación con los canales, y esos siempre permanecerán como puntos extra. Y tradicionalmente algunos extra saltaron. Como por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, dos ejemplos. El Gao Huang, que es el 43 de vejiga. 43 de vejiga. Este era extraordinario antes y ahora es 43 de vejiga. O sea que ya no lo estudiamos como extra, sino como extraordinario. Y el Mei Chong, que también es el de vejiga número 3. Vejiga número 3, Mei Chong, también. Antes era extra y ahora se ha incluido dentro de vejiga. Perdón que te interrumpa. Todos en el recorrido de, por ejemplo, del 1 al 43, ¿tienen su nombre? Sí, todos los puntos tienen su nombre. Todos los puntos tienen un nombre en chino. Vas a probar. De hecho, gracias por la pregunta, porque es algo que valdría la pena incluirlo ahora en los preliminares. Todos los puntos, sobre todo cuando hablemos de la nomenclatura, veréis que se pueden llamar de dos formas básicas. Igual que los canales, ¿os acordáis de los canales? Que podíamos decir, este es el canal del pulmón. O podíamos decir, este es el Tao Yin de la mano. Teníamos el nombre chino y el nombre occidental. Con los puntos también. Todos los puntos van a tener su nombre chino y su nombre occidental. El nombre occidental es una combinación de números y letras. Los números es en el orden en el que fluye el chi y en el que están los puntos, la letra corresponderá con el fu o con el san relacionado. Pero luego tienen su nombre chino, que el nombre chino nos referencia a estas cositas. Nos dice, es un nombre de agua, es un nombre de montaña, es un nombre de casa. Entonces, vale la pena, igual que os dije, vale la pena que sepáis el nombre de los canales en chino, porque hay algunos libros que lo escriben así y se quedan tan tranquilos. Entonces, si de repente nunca habéis oído lo del Shaoyang de la mano, os quedaréis en blanco si leéis uno de esos textos. Pues vale la pena incluso más saber los nombres chinos de algunos de los puntos. Veréis que otros no hace falta ni es necesario memorizar el nombre en chino, pero algunos yo me resistí mucho al principio porque el chino lo veía muy complicado y me estudié los puntos así, que tampoco me los pedían en chino. Yo fui una de esas escuelas que con esto ya servía. Y ahora al revés, ahora hay algunos nombres que prefiero decirlos en chino, incluso a veces el número tengo que pensar, tengo que 1, 2, 3, el 6, porque recuerdo más el nombre que no el número. ¿Por qué? Porque sé para qué sirve y es como alguien que te lo presentan, y este es el de contabilidad, vale, el de contabilidad, pero cuando lo llegas a conocer no es el de contabilidad, es Pepito, sí, hombre, Pepito, ¿vale? Somos íntimos, somos colegas, tomamos café cada mañana, Pepito. No el de contabilidad. Pues con los puntos igual, llegaréis a intimar con algunos puntos y al final os gustará más llamarlos por su nombre de pila que por su número de serie. ¿Sabes? Como en la cárcel. Número de serie tal. Paso adelante. Bueno, pues ahí tenemos dos ejemplos. Aquí tenéis dos ejemplos de puntos que eran extra y que ahora son, digamos, principales. Y por último los ashi, ya hemos dicho que son reflejos o dolorosos, sin nombre y sin lugar específico, y estos los usamos más en la práctica clínica para la analgesia.
Son puntos de dolor, son puntos que de hecho se encuentran porque es donde duele y parte de su rol principal es quitar el dolor, ¿no? Son puntos analgésicos que vamos a usarlos para síndromes de dolor básicamente. Entonces, recapitulando, tenemos los puntos principales para síndromes de los órganos o las vísceras, los puntos extraordinarios para síndromes que se salen del diagnóstico típico de Sang-Fu, de los 5 elementos, ¿no? Y los puntos Ashi para analgesia, para síndromes de dolor, como puede ser la fibromialgia, migrañas, etcétera, etcétera. Podemos tranquilamente irnos a puntos Ashi, no tengo por qué limitarme a los puntos principales solamente. Bien, hablemos de nomenclatura. Ya hemos dicho que los nombres tienen un profundo significado. Estas son las referencias que vamos a usar más a menudo. Hablaremos de nombres de agua, hablaremos de nombres de montañas, hablaremos de nombres de utensilios, utensilios normalmente para cocinar, utensilios de cocina, serán, ya lo veréis. Hablaremos de nombres de animales, porque tienen un comportamiento, ¿no?, tal. Hablaremos de referencias arquitectónicas de la casa, por ejemplo, de pilares, de palacios, de salas, de recibidores, de ventanas, de puertas, de techos, de chimeneas, ¿no?, cosas de la casa. Hablaremos de astros, estrellas y cuerpos astrales. Hablaremos también de zonas anatómicas. Hay algunos que, pues si no tenían demasiada relevancia, lo que hacía el punto, pues dirán el punto de la muñeca, el punto del codo. O sea que también se nombran así. Algunos puntos significan literalmente el punto del pubis, se llama punto del pubis. Ya está. Y la función terapéutica. En algunos casos el nombre no es tan alegórico, sino que es mucho más directo. Este es el punto de la diarrea, este es el punto del dolor de cabeza, este es el punto de tal, ¿no? La función terapéutica. Entonces ahora os voy a poner unos cuantos ejemplos. Esto no es extremadamente necesario memorizarlo, pero sí que ya que estamos, para que veáis algunos ejemplos. Serán puntos que estudiaremos en este primer año. Los que estáis haciendo primero acupuntura los vais a estudiar. Los que estáis haciendo Qigong, algunos también saldrán. Por tanto, esto ahora no es tan crucial, lo pondremos aquí, luego lo borramos, pero para que os vaya, a modo de ejemplo, que os vaya sonando. Por ejemplo, de agua, tenemos el Yang Lin Chuan. Esto lo hemos estudiado ya. Yang Lin Chuan. Gente de acupuntura. Yang Lin Chuan. Os recuerdo la traducción. Yang Lin Chuan era el montículo de la fuente de agua del Yang. Ahí. Exacto. Ahí, ese. No, este es el... Este es el Yin Lin Chuan. Sí. El Yang Lin Chuan es el de ahí. Ahí, Exacto. ahí. Que corresponde más para afuera, más para afuera. ¿Corresponde a qué meridiano? ¿A qué te has Estómago. tirado? Eso es Al un meridiano 36, de... Canal, meridiano, ¿no? No, canal. Ah, Dafor. Esto es Está aquí. la vesícula. Eso es Vesícula vesícula biliar. biliar. Muy bien, vesícula biliar. Vesícula biliar. ¿Qué punto de vesícula biliar? Eso ya no sé. Vesícula biliar, este era el Era 34. el 34, muy bien. Eso es 34 de vesícula biliar. Joaquín, has dit que era el montículo del agua. Montículo fuente. de la fuente. El montículo de la fuente. Las fuentes de montaña suelen estar en un montículo o en una piedrecita o en un... normalmente suelen salir esas fuentes naturales en una elevación del terreno. Entonces, el montículo de la fuente significa eso, la fuentecita, pero que tiene elevación porque el montículo es este bosquecito de aquí. Sí, sí, que sobresale. se agafava per Claro, aquí, ese es o el venies per montículo. aquí i et clavava La aquí. tibia y la peroné. Y esa es la fuente de la vesícula biliar.